Bueno, pues te puedo decir que eres la primera chamán que viene a Inversor Compuesto. Vamos a hablar del mundo espiritual, vamos a hablar de la medicina ancestral, diferentes procesos y diferentes maneras que se usan para sanar. ¿Cómo fue tu primer despertar espiritual? ¿Hubo algún momento, lectura o alguna experiencia? También por un evento, la verdad, difícil. Yo casi que soy secuestrada por un hombre y me montó al carro y yo me logré tirar del carro. Tenía 9 años. Yo escuchaba una voz dentro de mí que me decía, tírate, tírate. Un niño nunca sabe lo que está pasando. Y en ese momento yo me prometí a mí misma que nadie me iba a hacer daño. Yo desde ahí creo que el Gran Espíritu definitivamente está conmigo. Dentro de la meditación hay dos claves que inclusive en su libro El Poder de la Hora las toma como algo muy importante y es el momento, yo diría, que más hermoso, grandioso y maravilloso que puede vivir un ser humano. Cuando aparece esa parte ya sabemos que estamos entrando en contacto con el mundo invisible. Me encantaría saber cómo fue tu primer encuentro con el yagé, también conocido como la ayahuasca. ¿Cuántas veces te puedo decir que he tomado yagé? Más de 100 veces. Para alguien que quiere empezar a generar abundancia, ¿cómo tiene alguien que empezar a cambiar su relación con el dinero? Hoy tengo en el estudio a Mónica Arango, psicóloga, directora de Spa al Alma y chamán con más de 30 años explorando el poder de la mente, el alma y la energía. Mónica ha guiado a cientos de personas en procesos profundos de transformación a través de medicinas ancestrales como la ayahuasca o el yagé. Ha sido profesora de creatividad, experta en PNL y lidera retiros espirituales desde un enfoque muy aterrizado. En este episodio hablamos de traumas, del ego, del dinero, de las creencias que te bloquean y de cómo sanar de verdad. Spoiler, el más allá quiere que seas abundante, pero primero tienes que verte con honestidad brutal. Si estás buscando sanación real, entender cómo funciona tu mente y comenzar a reprogramarte para una vida con propósito y prosperidad, este episodio es una bomba de claridad y conciencia. Arrancamos. Mónica, te quiero dar la bienvenida a este episodio de Inversor Compuesto. Esta va a ser una entrevista de las que más me ha costado preparar. No te voy a mentir, porque eres una persona multifacética. Eres actualmente directora general de Spa al Alma, que es un espacio de sanación y transformación espiritual con base en las medicinas ancestrales, entre muchas otras cosas que haces. Pero antes de abordar ese impacto que tienes desde ese lugar, quisiera comenzar desde las raíces. Desde niña eras muy activa, hacías de todo, hasta karateca, cinta marrón, y te refieres a ti misma como una niña índigo. ¿Nos puedes explicar un poquito más de esto? Buenas tardes para todos los audientes. Gracias por invitarme a esta sesión, Alfonso. Espero que realmente sea como de mucho, digamos, de un buen contenido para las personas y que realmente la información tenga mucho valor. Sí, yo ahora entiendo que fui una niña índigo y sigo siendo una persona índigo porque digamos que en la época mía, lo que yo era en esa infancia, una niña que cuestionaba, que rompía esquemas, que se atrevía a hacer cosas diferentes y que pues era muy disruptiva realmente. Ahora considero a mis padres pues esa gran comprensión porque realmente fueron altamente comprensivos conmigo y me copiaban todo, o sea, ellos como que se sentían muy inquietos por todas las cosas con las que yo en algún momento proponía y ese es el índigo es el que viene a romper esquemas y el que viene a cuestionar, digamos, los sistemas, la norma, lo que supuestamente está establecido. El índigo entiendo que es el color del aura, ¿no? Tiene que ver con eso. No necesariamente el color del aura, tiene que ver con, digamos, con los niños que van naciendo en la Tierra. Entonces, en este momento se habla de los niños índigos, se habla de los niños diamantes, arcoíris, cristales, que son características. Me imagino que lo llamaron índigo, porque la verdad no tengo pues como esa claridad, porque realmente es un niño que es más visionario, que se proyecta al futuro y que está viendo como el bienestar futuro. Realmente ese color índigo tiene que ver con el sexto y séptimo chakra. Ok, súper bien. Bueno, pues te puedo decir que eres la primera chamán que viene a
Inversor Compuesto. Vamos a hablar de temas que igual y nunca los has escuchado, pero la idea es exponerte a estas cosas para que tú puedas formar tus propios pensamientos. Mónica, como les comentaba, tiene un background súper diverso, súper interesante y estudió psicología y ahora dirige, como les decía, Spal Alma. Entonces vamos a hablar del mundo espiritual, vamos a hablar de plantas, de la medicina ancestral que son las plantas, vamos a hablar de diferentes procesos y diferentes maneras que se usan para sanar y al final vamos a conectar todo con las finanzas. Igual y nos llega un mensaje del más allá acerca de las finanzas por medio de Mónica. Entonces, bueno, Mónica, ¿cómo fue tu primer despertar espiritual? ¿Hubo algún momento, lectura o alguna experiencia que te hizo decir, hay algo más allá que el mundo físico? Realmente sí, yo diría que lo que despertó, o sea, yo manifestaba mucha inquietud por la naturaleza de niña y de hecho pues tengo una historia, en casa mi padre alguna vez llevó una serpiente de juguete, pero que tenía movilidad y mis hermanos se asustaron mucho siendo mayores y yo realmente estaba feliz porque había llegado la serpiente y me puse a jugar con ella, o sea, para mí jugar con los truenos, con la lluvia, pues para mí era como la conexión, era una expresión natural. A los 9 años sí empieza como a marcarse mi vida porque tengo un sueño y sueño con Jesús. Y en ese sueño recuerdo, y todavía lo recuerdo, yo estaba como en una nube y estaba Jesús y me estaba cargando sobre sus piernas. Y me decía que recordara que yo siempre era una de sus hijas predilectas. Ese fue el sueño, hasta ahí. Esa fue la frase y eso fue lo que se me quedó grabado. Y a partir de ahí es que yo empiezo a investigar, yo quería volver a soñar con Jesús. Entonces, en esa búsqueda de querer volver a estar con Él, empecé a buscar libros. En esa época uno iba a ir a librerías o a las bibliotecas. Yo tenía unos primos que tenían unas bibliotecas grandes, eran habitaciones completas de libros y empecé a buscar información y me fui encontrando con el tema, muy curiosamente, como de la relajación, de la meditación. Imagínate en esa época qué libros van a hablar. Pues Claro. te estoy hablando de 50 años atrás. Entonces, libros de meditación, de relajación, de viaje astral, de desdoblamiento astral, y los encontré. Curiosamente es que los encontré yo estando tan niña, hasta el punto de contarte, decirte que a los 11 años yo daba clases de yoga, porque hasta libros de yoga, entonces yo me los leía, me los estudiaba, me paraba de cabezas y luego iba donde mis compañeritos, les decía que si querían aprender yoga. Y así fue como empezó, pues, como este camino. Y ya luego, a los 14, 15 años, también por un evento, pues la verdad difícil, yo casi que soy secuestrada por un hombre y me montó al carro, yo logré tirar del carro y en ese momento yo tenía 9 años y en ese momento yo me prometí a mí misma que nadie me iba a hacer daño. Y esa fue mi búsqueda por el karate. O sea, realmente yo ingreso al karate en una búsqueda de cuidado y protección, de saberme cuidar y protegerme a mí misma frente, digamos, a amenazas o peligros de la parte externa. Wow, pues claro, porque en ese entonces, pues para los que no saben, tú creciste en la región de Antioquia y me imagino que en esa época estaba muy peligroso o por qué el secuestro, ¿qué pasó ahí? No, lo que pasa es que era, pues yo diría que un evento que le pasa a muchas familias y muy lamentable. Yo desde ahí creo que el Gran Espíritu definitivamente está conmigo, me cuida y me protege, pero es el evento lamentable que le pasa a muchos niños que son raptados, violados, ¿cierto? Y seguramente muchas cosas no era un secuestro por dinero, sino que era un secuestro de robar un niño, ¿cierto? Ya. Entonces yo fui una de esas niñas, estuve dentro del carro de alguien y que logré, antes de que saliera el carro del barrio, salir del carro, porque siempre escuchaba una voz, o sea, esa es la parte, digamos, muy inefable, muy especial, y es que yo escuchaba una voz dentro de mí que me decía, tírate, 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 porque yo no sabía qué era lo que estaba pasando. Un niño nunca sabe lo que está pasando, o sea, un niño es inocente, Ujú. y logré abrir el carro, no sé cómo, yo creo que me ayudaron los espíritus. O sea, te digo que mis mejores amigos son los espíritus, porque yo ahora, al día de hoy, no entiendo cómo logré abrir la puerta de ese carro, que era un Jeep viejo, y bueno, antes de que el carro ya arrancara, saliera del barrio a una vía principal, logré, digamos, retornar a mi casa.
Y el resto es historia. Uno luego se pone a pensar como que, ¿qué hubiera pasado si no hubieras brincado del auto, ¿no? ¿Dónde estarías hoy? No, no estaría, con toda Qué seguridad. tan, claro, y cómo la vida puede cambiar con un momento tan rápido, ¿no? Entiendo que tuviste una experiencia que te forjó quién eres hoy, una experiencia memorable, un tipo de ejercicio de introspección que hiciste con un amigo. ¿Nos puedes contar un poquito más a detalle esa experiencia? Bueno, realmente cuando yo ingreso al karate, que inicié muy joven, desde los 15 años, tengo también la posibilidad, yo creería que mi vida fue guiada y orientada todo el tiempo por una fuerza mayor, porque ahí llega, era un maestro gnóstico. No sé si las personas conocen algo del gnosticismo, pero pues es una disciplina esotérica que busca realmente conectar con todos los fenómenos paranormales, poderes superiores. En ese encuentro, allá en la Liga de Karate Do, él empieza a contarme de las diferentes prácticas que se podían desarrollar para tener el control de muchas cosas y para lograr el desdoblamiento astral. Yo empecé a hacer muchos ejercicios, yo hacía ejercicios de telequinesis, por ejemplo, mover objetos con la mente, y él me decía cómo tenía que hacer los ejercicios, que el papel aluminio con la pelotica de ping-pong, concentrarse en eso. Y la verdad yo era muy juiciosa, o sea, y me ponía a hacer las prácticas todos los días, como también otro ejercicio para desarrollar la telepatía, la clarividencia, que era con las cartas Zener. Las cartas Zener son unas cartas que desarrollaron en la NASA cuando los astronautas, digamos, salen en misión, entonces desarrollan esa capacidad de poderse comunicar telepáticamente en caso de que las comunicaciones fallen. Entonces yo hacía todos esos ejercicios y yo diría que durante esos 5 o 6 años, fueron más o menos desde los 15 años hasta los 21, 22 años, fue un tiempo muy importante para mí. O sea, fueron 5 años de literal exponerte a todos estos tipos de ejercicios para conectar con otras vibraciones, o como a veces me hacen falta las palabras a mí para explicarle a alguien, pues que nunca ha estado expuesto, por ejemplo, a algo tan básico para nosotros que puede ser la meditación, ¿no? Entonces, em, ¿cómo le podemos explicar a alguien aquí que hay otro mundo, ¿no? Entonces, yo creo que la manera que la quiero explicar es una pregunta básica que es, ¿qué prácticas simples recomiendas para comenzar a conectar con lo invisible? Una práctica simple, indiscutiblemente, es la meditación, ¿cierto? Quedarse quieto. O sea, dentro de la meditación hay dos claves que inclusive uno de los autores, Eckhart Tolle, en su libro El poder de la hora, las toma como algo muy importante y yo las viví en esa época estando tan joven, y es la quietud y el silencio. Realmente en estos momentos muchas personas no saben quedarse quietas y no solamente quedarse quietas, sino realmente hacer silencio interno, porque la loca de la casa siempre nos estamos hablando internamente. Estamos en una sola rumia y realmente cuando logramos, después de hacer ese ejercicio de que pasen todos los pensamientos, que pase todo lo que viene, simplemente nos convertimos en ese observador de todas esas cosas que nos decimos o que pensamos, llega un momento donde la mente como que empieza a hacer la diferencia y se siente observada y para. Y ese es el momento, yo diría, que más hermoso, grandioso y maravilloso que puede vivir un ser humano, porque en ese momento ya no es la mente quien te habla, sino que es realmente ya el gran espíritu o ese yo superior que te empieza a hablar y te empieza a aconsejar. O sea, cuando uno empieza a escuchar, uno dice, es que esto no me lo dije yo, esto tiene que venir de otro lugar, porque esas palabras yo no las hubiera utilizado, este no es mi lenguaje. Entonces, cuando aparece esa parte, ya sabemos que estamos entrando en contacto con el mundo invisible. O sea, comenzar con una simple práctica de meditación, por ejemplo, diaria yo siempre recomiendo empieza con 5 o 10 minutitos diarios antes de dormir o en la mañana antes de empezar el día y desconectar, céntrate, está adentro de ti, pero sin estarle dando vueltas a las cosas, dejarte ir, dejarte desconectar, ¿no? Y de hecho, Alfonso, yo diría que la mayor problemática que hay en estos momentos en la humanidad es la rumia. O sea, las personas se están destruyendo a través de su propia mente. La mente es un instrumento maravilloso para, ¿cierto?, para ser aplicado
en situaciones específicas de proyectos, de cosas que queremos lograr. Pero utilizar la mente, como lo está haciendo muchas personas, para hacerse daño, para pensar negativamente sobre sí mismos, para escuchar cualquier, digamos, palabra negativa que te puede llevar al suicidio. Yo lo llamo la basura de la mente, o sea, estamos pensando que somos eso, toda esa basura que inclusive puede venir del inconsciente colectivo, porque nosotros hacemos parte de una gran red que es la gran mente. Y en esa gran mente, que también está conectada con el inconsciente colectivo, puede aparecer cualquier tipo de pensamiento que no seguramente es de nosotros. Por eso hay que tener tanto cuidado. No, totalmente. Bueno, para los que no conocen, yo personalmente, yo soy fanático de la meditación. Yo empecé a meditar cuando me fui a China, que ya te lo había contado, Mónica, que me fui a estudiar con los monjes shaolines a entrenar Kung Fu. Y yo no sabía que parte del entrenamiento, pues los monjes son monjes budistas, son monjes guerreros budistas. Entonces todos los días nos hacían meditar. Y yo sin entender qué era, pues la práctica era meditar diario y nos empezaban con 5 minutos y al final de los 2 meses ya era una hora, que hasta meditamos hasta una hora o más y la hora se te va, o sea, ya cuando entras en ese estado de conciencia, no sé ni cómo explicarlo, pero el tiempo deja de ser el tiempo como lo entendemos, ¿verdad? Sí, Es claro. difícil de explicar. Yo he meditado quieta sin mover el cuerpo hasta 3 horas. Wow. Sin mover el cuerpo. El cuerpo se te encalambra completamente. Eso es una de las prácticas más poderosas porque empieza a calambrarse las piernas, los brazos, todo. Y ese es el momento más especial porque inclusive es una de las prácticas para salir, para obtener un desdoblamiento astral. Entonces a la gente le incomoda, obviamente, porque es muy incómodo, pero después de que se pasa esa línea de incomodidad, no, pues vienen grandes cosas. De verdad que son cosas maravillosas, inefables que se puede vivir. De hecho, te cuento, no te había contado que yo escribí un libro que se llama Realidad Invisible. Y en ese libro, de hecho, cuento algunas historias inefables que seguramente todas las personas lo viven, todas las personas lo tienen, pero por estar tan distraídas, por no prestar atención a sí mismos, dejan pasar tantos regalos del mundo inefable, del mundo del misterio, como lo llamamos en el chamanismo, que no se dan cuenta realmente todo lo que recibimos del otro lado. Rápidamente, el desdoblamiento astral para alguien que no sabe qué es, ¿cómo lo describirías? Es la capacidad de salir a conciencia del cuerpo físico. O sea, nosotros tenemos diferentes cuerpos y uno de esos cuerpos es el cuerpo que puede, digamos, salir y viajar en ese otro campo, que es como la cuarta dimensión, y poderse movilizar a cualquier lugar, si así lo desea, y es lograrlo, poderlo lograr a conciencia. Realmente todas las personas lo logran por la noche cuando duermen, porque el solo hecho de soñar puede que no recuerdes que saliste de tu cuerpo conscientemente, pero el solo hecho de tener, por ejemplo, sueños vívidos, sueños muy claros y que no correspondan a experiencias de restos diurnos, sino como a experiencias muy importantes y significativas, puede estar, digamos, referenciándose a esta posibilidad de desdoblarse y de estar viajando en el astral. Es un mundo totalmente fascinante. Para mí, cada vez que me meto a estudiar más, me hiper mega fascina. Intento explicar a un amigo nuevo que nunca ha estado expuesto a estos temas. Le digo, bueno, ¿sabes quién es Einstein, no? Albert Einstein. Pues Albert Einstein, si te pones a estudiar bien en qué él estaba profundizando, era en todo esto. Al final del día, él estaba tratando de explicar la materia, todo, y toda la materia que tú ves, todo es energía. Todo esto es Todo es energía energía. vibrando a diferentes niveles, pero todo lo que ves, todo lo que piensas que es material, el tocarte, el sentirte, todo es vibración. Todo es vibración. Sí, va a sonar muy hippie esto, muy loco, pero al final del día es una ciencia, todo tiene una ciencia, todo tiene una explicación y quiero hacer una pequeña observación para los que nos están escuchando, es que todo lo que vamos a hablar, porque ahora ya nos vamos a meter a profundizar un poquito más con Mónica, todo esto son nuestras experiencias, obviamente no estamos dando ningún consejo médico ni nada por el estilo, tú tienes que al final del día tomar tus propias decisiones y tomar las riendas de tu vida. Entonces le seguimos. Mónica, estudiaste psicología, ¿verdad? Pero tu camino fue mucho más allá de la academia.
Sí, Te saliste de lo tradicional y ahora estás con todas estas otras cosas que estás haciendo con las plantas medicinales, sanación energética. ¿Cómo comenzaste a sentir que la psicología tradicional no era suficiente para comprender lo que veías o sentías? bueno, hay una cosa y es que hay un camino espiritual que se dio desde antes, ¿cierto? De hecho, estar en Karate Do nos lleva a una disciplina muy del budismo, ¿sí? De la meditación, de la disciplina, del autocontrol y de hecho yo estuve ahí durante 7 años y realmente también estudié un poco y estuve como metida en el budismo. De la manera como conecto con este otro mundo, digamos el mundo del chamanismo, fue a través de un profesor de la universidad, un profesor antropólogo que nos empieza, igual, pues nosotros tenemos que estudiar todos los comportamientos humanos y dentro de su cátedra, pues habla de las cosmogonías, de las tradiciones originarias, nativas, y nos empieza a relatar de Carlos Castaneda, que es un escritor que escribió sobre un brujo indio yaqui llamado Juan Matus y del, de donde realmente se hace todo un proceso de iniciación de autoconocimiento a través de este camino, digamos, ancestral. Él nos pone a leer un primer libro que en esa época era Las enseñanzas de Don Juan, el cual no leí porque me parecía muy aburridor, o sea, yo no entendía, pero era nada de las plantas del mezcalito, del peyote, no, o sea, mejor dicho, eso no pasaba por mi cabeza. Sin embargo, pasa una cosa muy curiosa, volvemos como con el tema cuando hay algo que te elige o que ya está destinado, pase lo que pase, el camino te va a llevar siempre a ese lugar. Y me pasó, realmente yo no presté atención en ese momento, pero luego tengo la oportunidad a través justamente de un hermano, llega con otro libro de Castaneda que se llama Viaje a Ixtlán, y ahí es donde conecto completamente e inicio mi camino, porque me sentí totalmente identificada justamente con todas esas experiencias que parecen fantásticas, que parecen imaginarias y que terminan siendo parte de esta realidad, ¿cierto? Como esa otra realidad que es el mundo de lo invisible, convirtiéndose o mostrándose como una parte de nuestra realidad. Ahí inicio este camino. Y nos dejaste ahí, yo creo que varios libros como recomendación. Voy a dejar los datos, que ya me los habías dado a mí, me los habías pasado. Los voy a dejar los datos en las notas del episodio para que los que nos están escuchando puedan encontrar los libros si los quieren leer. Bueno, ya y llegas a las plantas medicinales. Me encantaría saber cómo fue tu primer encuentro con el yagé, también conocido como la ayahuasca. Sí, te digo que le saqué mucho el cuerpo. O sea, cuando ya estaba metida en el mundo del chamanismo, estuve en México haciendo un curso de 15 días de chamanismo y muchas prácticas desde esta orientación castanedística. Realmente habían pasado muchos años. Yo diría que por ahí unos 5 años. Y yo decía, no, plantas, no, tomar algo, nada. Había iniciado un poco con el tabaco, o sea, como una planta medicinal también muy importante. Y siempre, cuando ya tomé la decisión de tomar viaje, yo dije, bueno, empecé a buscar y no se me daba, no se me daba. O sea, que con tal persona y se dañaba el encuentro, que con esta otra persona y se dañaba. Eso fue hace muchos años atrás, más de 20 años. Y resulta que cualquier día, o sea, fue un encuentro como yo creería que todo lo mío, mágico y misterioso. Porque ese día una amiga me invitó a un temazcal acá en esta región, en Antioquia, en Santa Elena, pues acá en Medellín, y me invitó a un temazcal. Ve, tengo un amigo que hace un temazcal muy chévere. Entonces era mi primer temazcal. Y bueno, yo le dije, ah, listo, vamos. Pues también tenía miedo, tú sabes que es un temazcal, El encerrarse. temazcal es el que es como una chocita, que es como un iglú, y te Claro, metes y ponen piedras súper caliente para que sí, suelte vapor y estás ahí horas, que entiendo que yo nunca he hecho horas, la caliente, temazcal. oscuridad, sin saber si puedes respirar, si vas a sobrevivir. Te enfrenta con todos los miedos. Yo diría que esa es la medicina para desarrollar el guerrero. Entonces justo ese fue mi primer día del temazcal y yo iba pues como muy prevenida y resulta que no, o sea, me fue como, lo sentí muy agradable, me parecía extraño porque igual siempre que uno hace algo por primera vez tiene miedo, ¿cierto? Me sentí muy cómoda, pero lo curioso de todo es que
detrás de esa comodidad, al final escuché una voz dentro del temazcal que me dijo, hoy vas a tomar yagé. Y yo ahí sí quedé ahí ya, plop. Yo, ¿qué? Pues yo no entendía por qué me estaba diciendo que el quien dirigía ese temazcal era un psicólogo. Cuando salimos del temazcal, yo me le acerqué y pues yo toda inquieta y yo, pero yo, ¿por qué escuché eso? Y le dije, Julanito, ¿vos das yaje? Y entonces él me miró como que me abrió los ojos así como, pero esta, ¿por qué sabe? Y él me miró como con una cara de aterrado y me dijo, ¿a usted quién le dijo? Y yo, dígame la verdad, ¿usted da yaje, sí o no? Me dijo, sí, pero a mis amigos y es algo muy privado. Yo le dije, ah, bueno, porque te digo que ya me invitaron. Dentro del temazcal me dijeron que yo iba a tomar yaje hoy. Y él se quedó mirándome aterrado, obvio, y me dijo, ah, bueno, Mónica, pues es que esto no lo sabe nadie, yo lo entrego solamente a mis amigos. Y efectivamente, él iba a tomar ese día viaje después del Temazcal con 3 amigos, yo me quedo, y esa fue mi primera experiencia viaje, una primera copita, no me hizo nada, pues él seguramente calculando, porque así es como se hace, ¿cierto? Se va dando por dosis pequeñita hasta que miremos cuando cogí a la persona, pasaron 40 minutos, 1 hora, no me hizo nada, entonces me dijo, ¿qué hubo? Y yo, nada. Cuando me dio la segunda copita, y ahí sí, te digo, Alfonso, realmente yo, ¿cuántas veces te puedo decir que he tomado yagé? Más de 100 veces. Ujú. He tomado yagé más de 100 veces. ¿Por qué? Porque llevo 18 años tomando yagé. Pero esa primera vez para mí fue todo, o sea, me mostró esta vida, las pasadas, las futuras, lo bueno, lo lindo, lo malo, lo feo. Me mostró absolutamente todo, o sea, todo. Haz de cuenta como si me hubieran revelado una película completa, con muchas imágenes, con muchas, exagerado diría yo. Empezamos tomando viaje a las 6 de la tarde, el temazcal fue en la tarde y a las 6 empezamos el viajecito. Y a las 10 de la noche yo le decía a esta persona, sácame ya de acá que no quiero ver más. O sea, ya he visto demasiado, no quiero ver más, ya, suficiente. Y por supuesto, vomité hasta la torta de la primera comunión. O sea, fue el alivio, o sea, yo vomité un balde, porque estábamos en un balcón, un balde completo. Yo no sé de dónde saqué tanto, yo no había comido durante todo el día, no había comido durante todo el día, pero un balde completo de agua, Que el vómito es parte de la sanación, ¿no? Y de la estás limpia, expulsando de la limpia, sí. de las cosas más importantes y por eso se llama el alivio. No se llama ni siquiera el vómito, sino el alivio, porque como es una purga, lo que hace es totalmente liberarte de cargas, liberarte de creencias, liberarte de ideas, liberarte de patrones, de cosas que estás cargando energéticamente, quién sabe desde cuándo, hasta de Ujú. otras vidas, de esta vida, o sea, mejor dicho, yo diría que las cosas más hermosas que tiene el viaje es que uno puede aliviar. Y hay gente que vomita, pero hay gente que, yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, yo vibraba. O sea, yo me sacudí, como que se me sacudía todo el cuerpo sin controlarlo, Ajá, como que me sacudía, vibraba, pero también veía mucha gente que vomitaba, lloras, te ríes, bostezas. A mí me pasaba que yo bostezaba, me echaba unos bostezos así gigantescos, como si me estuvieran abriendo así la boca y me metían algo y me sacaban algo de adentro, o sea, diferentes maneras para purgar, ¿no? claro, claro, sí. Y lo mismo pasa no solamente con el viaje, sino con los niños santos, con los honguitos. Pasa exactamente lo mismo. Al principio se bosteza mucho, se baja la temperatura y ya luego pues entras en todo ese proceso, se vibra mucho, o sea, se da más en los niños santos que en el viaje. Me extraña que me estés diciendo que tuviste esa experiencia en el viaje porque no es tan normal. El nivel de vibración no es tan normal, pero esa vibración es la elevación que puede llegar a tener uno y elevar tanto su energía que llega a ese nivel vibracional. Sí, yo vibraba como loco. Y para los que no saben, yo tuve una experiencia el año pasado, mi primera experiencia con el viaje, con la ayahuasca, como se conoce en Perú, ya que se conoce más en Colombia, entiendo. ¿Y qué es la ayahuasca? ¿Qué es el viaje? Es un brebaje que me vas a corregir si estoy equivocado, pero es una combinación de dos plantas amazónicas que nadie Ujú. sabe cómo carajos se
descubrieron la combinación de estas dos plantas, porque si te tomas la liana de la ayahuasca sola, tu cuerpo no la puede digerir. Entonces es la combinación de estas dos plantas que hace que la puedas convertir en un brebaje para que lo pueda tu cuerpo digerir y ponerte en ese estado de conciencia alterado. Pero es un misterio cómo se encontraron estas dos plantas que dicen que vino del más allá, Bueno, porque hay más de miles y miles de plantas en el Amazonas. te cuento que ese misterio lo relatan, digamos, las mismas personas de manera oral en las comunidades indígenas, de cómo se dio a conocer esa combinación de las dos plantas, de la chacruna y de la liana, que inclusive tiene unos nombres científicos. La liana se llama Banisteriopsis capi y la chacruna, el nombre científico es Cichotria viridis. Y se encuentran, dicen los mitos, que el primer taita, o sea, el primero que inició con todo esto hay dos mitos. Uno, mejor dicho, hay tres mitos, que era un mayor, ¿cierto? Como un mayor de una comunidad, o sea, como un chamán, que se enfermó. Y estando enfermo, o sea, cuando se es chamán es porque se tiene relación y contacto con los espíritus. O sea, lo que diferencia a una persona de otra es la capacidad de relación y comunicación con los espíritus. Y todo tiene espíritu, absolutamente todo. Hasta una silla empieza a tomar una energía, inclusive a tomar la energía de los dueños. Todas las cosas de un dueño, o sea, por ejemplo, si yo tengo una casa con sillas y mesas, todo eso empieza a tomar mi energía y empieza a tomar ese espíritu. Entonces se dice que este chamán, al enfermarse, los espíritus le revelaron a través de un sueño la combinación de estas dos plantas. Entonces fue en un sueño de cuando él tuvo la oportunidad como de entregarle esto, que es pues como lo que se dice como mito. Y hay otro mito muy hermoso del yagé, y dice que el yagé es aliana, que es como un cabello, ¿cierto? Que es el cabello del gran padre que sembró en la tierra para que los seres humanos pudiéramos tener ese contacto y esa relación del cielo con la tierra. ¿Sí? Entonces dice que es un gran cabello que por eso crece muy alto hacia arriba, pero también crece bastante profundo hacia el centro de la tierra y que es la manera como nosotros nos podemos comunicar y relacionar con Dios. Ese es el otro mito. Wow, wow. Pues mira, yo te puedo decir que yo hablo mucho de esto porque para mí fue la experiencia más poderosa, más bonita, más aterradora y de más impacto que he tenido en toda mi vida. Estuve en un grupo, éramos como 20, todos con diferentes traumas. Generalmente vas a una sesión o a varias sesiones a un retiro de yagé, de ayahuasca, para curar algún tipo de trauma, ¿no? Por lo menos la gran mayoría. Y yo te puedo decir que vi a gente llegar con unos traumas gigantescos. Una persona, por ejemplo, que estuvo en el desastre de las Torres Gemelas y se le murieron 20 amigos muy cercanos. ¿Y cómo llegó? Llegó como si tuviera una nube negra aquí encima al retiro. Día 5 se acaba el retiro. Era una persona totalmente diferente, alegre. Haz de cuenta que la cara le había cambiado, tenía una sonrisa permanente, se veía ligero, positivo. O sea, es que a mí me impactó tanto el impacto que tiene de sanación. Mucha gente lo explica como si fueras a 1000 sesiones de terapia en una noche. Entonces, por eso me encanta hablar de esto. Vamos a pasar a otro tema. Es que tienes la formación de psicóloga, que es lo que se entiende como una formación más, pues, normal, ¿no? Entre Científica, comillas. formal y Ajá, científica. formal y científica. ¿Cómo le haces tú para vivir en estos dos mundos, en el mundo terrenal y en el otro mundo, pero al mismo tiempo integrar todo y no perder tu centro? Bueno, no sé cómo responderte la pregunta, pero te la voy a responder desde lo que vivo, ¿cierto? Y de lo Vale. que, cómo lo he maniobrado. A ver, yo me considero una persona con un cerebro izquierdo muy centrado, o sea, racional y lógica, digamos, con las capacidades cognitivas, yo diría que interesantes. Pues cuando digo interesantes superiores, porque creo que mi cerebro cortical lo he desarrollado, o sea, te lo voy a explicar de la siguiente manera. Hay tres tipos de cerebros. El cerebro reptiliano, que es el instintivo y el que reacciona a través de momentos de supervivencia. El cerebro límbico, que es ese cerebro más, digamos, emocional.
y que reacciona más por lo que te gusta o no te gusta, ¿cierto? Y determinas el mundo a partir de eso, lo que te gusta y no te gusta. Y el cerebro cortical, que es, digamos, el cerebro más elevado, que es el que tenemos nosotros los humanos, a diferencia de los animales y el resto de seres, y es el que tiene capacidad de discernimiento. No todos los seres humanos tienen desarrollado ese cerebro. O sea, muchas de las personas, de los seres humanos, se quedan hasta el cerebro límbico. Entonces terminan siendo altamente emocionales, pero a la hora, digamos, de tomar decisiones o de discernir ciertas cosas, no saben diferenciar que en una decisión, aunque no te guste, debes de tomar ciertas cosas, o aunque te guste, no debes de hacerlo, ¿cierto? Esa es la expresión máxima de un cerebro cortical. Y yo creería que tengo mucho ese. Esto dentro de la diferenciación de los tres cerebros, también hay otra explicación de los cerebros que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, ¿cierto? Y tengo mucho de hemisferio derecho también. Ese hemisferio derecho que compone la creatividad. De hecho, fui profesora de creatividad más de 5 años y he desarrollado juegos creativos, juegos terapéuticos y muchas cosas. Científicamente se ha comprobado que si fuéramos a identificar si Dios existe dentro de nosotros, está ubicado en el cerebro límbico. O sea, en esa parte del cerebro derecho límbica. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo holístico, con lo sistémico y todo esto, ahí está. Y yo creería que tengo mucho de los dos. O sea que bueno, he tenido como la bendición, yo diría que esa bendición. Y esto me da mucho equilibrio porque he conocido personas netamente que se dedican al mundo espiritual, inclusive se desajustan mucho porque vivir la realidad invisible, ese otro mundo, con todo lo que significa y representa, sin la cordura, Me te puedes imagino. enloquecer. De hecho, Castaneda lo explica en sus libros. Creo que lo explica en el libro Relatos de Poder. Él dice, una persona tiene que tener, para poder moverse en el mundo de la magia, en el mundo del misterio, tiene que tener un muy buen tonal o una muy buena parte lógica, racional, para poderse mover al otro lado, porque si no se perdería. Tal. Entonces es como de las cosas que yo inclusive le enseño, porque yo tengo un curso de chamanismo que enseño año tras año. Tengo alumnos cada que se llama Iniciación al mundo del chamanismo, porque el mundo del chamanismo pues es tan amplio. Yo llevo 30 y pico de años y todavía soy un aprendiz, todavía estoy aprendiendo. Pero lo que más le pido a mis alumnos es sobriedad y neutralidad. Sobriedad y neutralidad para poder discernir, para poder estar siempre en silencio y no poner los contenidos internos subjetivos de lo que uno cree que es y no contaminar la información del mundo del misterio. Esto que te estoy diciendo es una cosa grandísima, Sí, súper profundo. Me va a tocar a mí escuchar el episodio varias veces, yo creo que para entender bien la respuesta que nos acabas de dar. pero más que entenderla es una práctica, es una experiencia de años. O sea, no lo vas a lograr de la noche a la mañana. O Ujú. sea, el lograr esa quietud, ese silencio, ese discernimiento para poder actuar en un momento determinado frente, digamos, como chamán, cuando ya nos vemos enfrentados al mundo de los espíritus y digamos cuando uno entra a ese campo del mundo de los espíritus para poder ayudar a personas que están atrapadas, personas que están encarceladas, personas que están atadas con cadenas, yo los veo en las ceremonias y mantenerse en equilibrio, en sobriedad, en neutralidad para ir y sacar y traer a esa persona de ese lugar. Eso es sobriedad, es el equilibrio que ojalá todos los seres humanos pudiéramos desarrollar. Y hablando de, pues, de esas experiencias que has vivido dentro de lo que haces en Spa al Alma, ¿cuál ha sido alguna de las experiencias, si te pudieras acordar de una, más transformadora que hayas visto o que hayas acompañado? Tiempo, tiempo. Si estás encontrando contenido de valor, asegúrate de suscribirte a este canal para que no te pierdas de ningún episodio. No olvides de darnos 5 estrellitas y compartirlo con alguien que crees que le pueda servir. Así me ayudas a seguir divulgando esta educación financiera que tanto necesitamos. Gracias por acompañarme. Sigue disfrutando de este episodio. El contenido de Inversor Compuesto es solo informativo y no constituye asesoramiento financiero, legal o de inversión. Toda inversión conlleva riesgos. Haz tu propia investigación y consulta con un profesional antes de tomar decisiones. Ni el anfitrión ni los invitados son responsables por las acciones derivadas de este contenido. Yo hice la
especialización en psicoterapia psicodélica y presenté incluso en mi trabajo de grado cómo se relaciona las heridas o el trauma de abandono, maltrato y abuso sexual, cómo impactan las personas y cómo a partir de estas heridas o traumas empiezan a hacerse en manifestaciones como de demonio, que a la final el demonio lo que está representando, ¿cierto? Es esas personas que se sienten vulnerables, amenazadas o en peligro por este estado de vulnerabilidad. Y resulta que en las ceremonias se ven esas entidades. Lo que nosotros hemos podido concluir es que seguramente esos traumas causan unos agujeros energéticos que permiten que esos seres, entidades de otros campos, se logran adherir a la persona y logran empezar, digamos, casi que ser habitantes, a convivir con la persona y a crear pues procesos disfuncionales y muy fuertes para la persona. Lograr cuando vemos y logramos sacarlas de ahí, para nosotros es lo más impactante, realmente lo más impactante y casi que se ha convertido en el principal de nosotros y mucha gente nos conoce por ese tipo de trabajos en nuestras ceremonias. O sea, eso se podría llamar un tipo de exorcismo, lo que se conoce Sí, como un claro. exorcismo. Sí, sí, sí. Que de hecho tenemos otras técnicas para sacar esas entidades. Nosotros tenemos una técnica muy amorosa, muy simple, muy tranquila que llama la sanación energética chamánica. Y es a través del péndulo y se logra liberar y cerrar, cerrar los agujeros, liberar entidades. Y por ahí se puede hacer. Lo que pasa es que cuando tú llegas a una ceremonia y no sabías qué tenías, y ahí se destapa todo, ¿cierto? Se destapa todo, ya en plena ceremonia nos toca sacarlo ahí. Entonces ya la forma es otra. La forma es otra. Por supuesto, de la mejor manera, yo utilizo técnicas tanto psicológicas porque tomo el trauma, o sea, de dónde viene, siempre, siempre, generalmente viene o de un abuso, de un abandono o de un maltrato severo. Y entonces abordo desde técnicas muy profundas de acompañamiento psicoterapéutico y a la vez de técnicas chamánicas energéticas para liberar esas entidades que están adheridas a la persona. Wow, nunca había escuchado una explicación. ¿Cuál es el proceso, no? Como que uno siempre se pinta la película clásica, la del exorcista, ¿no? Que llega el cura y hay un demonio y le saca le intenta y va peleando con el demonio, pero pues es casi, casi como me lo acabas de explicar. De hecho, te cuento, hay una película en Netflix que sacó el Vaticano, una película científica. Tú sabes que el Vaticano, a ellos les interesa mucho, inclusive pues hacer muchas investigaciones. La película llama, creo que se llama Rito, el rito o ritos. Y en esa película dan la explicación de todo el proceso psicológico psiquiátrico y de cómo las entidades demoníacas se adhieren a las personas más vulnerables por traumas. O sea, es una explicación re clara de cómo estas energías se pegan a las personas. Pero sí, Alfonso, o sea, yo creo que es de los casos que más nos impactan. A mí me impacta mucho, yo estoy en ceremonia, ver a personas encadenadas, ver a personas inclusive amarradas. O sea, a veces nos llegan personas donde uno dice, a este le hicieron un amarre, este tiene una brujería, Pero ¿te porque en el, refieres al alma de la persona que viene a la ceremonia o a qué te refieres con eso? claro, porque en el campo astral un chamán es el que ve, o sea, ve el otro lado, y ve el mundo de los espíritus y ve en qué condiciones está cada persona. Por decir algo, nosotros en nuestra ceremonia nos llegan X número de personas y a veces, pues, de pronto el resto hay que sanar cosas emocionales, ¿cierto? Sanar a papá, sanar a mamá, sanar conflictos, en fin, muchas cosas personales y emocionales, familiares, pero siempre por ahí no faltan los dos o tres casos que tienen condiciones especiales y esas condiciones especiales son las que nosotros acompañamos y abordamos. Una de esas cadenas que ves tú que están encadenando a alguien, ¿qué suele ser un ejemplo de una cadena? Una cadena puede ser que alguien lo amarró, una cadena puede ser, no, o sea, te voy a decir cosas muy fuertes, porque me la estás preguntando. Una cadena puede ser alguien que mató y que ya lo tienen amarrado, o sea, que ya está condenado. O sea, desde el Wow. campo astral ya está condenado y está amarrado ahí, atado en el infierno.
y es solamente desde, en un proceso de redención, ¿cierto? Que la persona realmente, muy profundamente se quiera perdonar, porque las personas que han, digamos, cometido homicidio, son personas que por más, o sea, tiene que ser un psicópata que no, ¿cierto? Que no le importe, pero a la persona que le importa el acto no se perdonan, no se perdonan, y es su mayor condena. No perdonarse a sí mismo sería su mayor condena. Lo he visto permanentemente en estos procesos. Y con el perdón absoluto de uno mismo, ¿se pueden llegar a romper esas cadenas? De sí mismo, sí, De sí mismo, sí. sí, sí. Porque ellos dicen, no tengo perdón de Dios. O sea, yo recibo personas así, no tengo perdón de Dios, no tengo perdón de Dios. Yo le dije, es que Dios nunca condena. La verdad no. Que es otra de las cosas que te quería contar. Uno en esta ceremonia sí entra en contacto con Dios. Si la gente dice, bueno, Dios sí existe, o sea, cuando, por supuesto, no es con asistir a una sola ceremonia. O sea, yo te acabo de decir, yo he asistido a más de 100 ceremonias, más de 100 veces he tomado yagé. Y honguito, ni qué decir. Y es muy importante también decir, Alfonso, porque mucha gente se le van a crear muchas inquietudes y es que no son adictivas. O sea, las medicinas ancestrales no generan adicción. O sea, o sea, la psicodelia significa la revelación del alma. Psicos significa de la psiquis y delia significa revelación. Es como si nos quitáramos un velo. Eso que no podemos ver de nosotros porque nuestro campo perceptual es, cierto, muy limitado. Es como el ojo de nosotros físicos solamente ve el 5% de todo el espectro de cosas que pudiéramos ver, ¿cierto? Y que los rayos X, beta, delta y todos esos rayos logran identificar. Entonces, ir a la profundidad a través de estas medicinas es darnos cuenta de realmente ese otro mundo invisible que también en el mundo del chamanismo lo llamamos el mundo del misterio, el mundo de los espíritus, donde claro que hay otras dimensiones. Inclusive dicen, y no están abriendo portales que luego, cierto, van a causar daño, porque eso es otra pregunta que hacen muchas personas con esto. Si se hace mal, claro que sí. Ajá. Si se hace inadecuadamente, claro que sí. Pero si se tiene un verdadero guía, un verdadero sabedor, y te digo una cosa, dirijo la medicina de los niños santos, pero no dirijo la de Yahé. O sea, yo tengo acá un taita, una persona, ¿cierto?, nativa, originaria, que tiene esa relación con la selva, que tiene esa relación con la naturaleza profunda, y sé, es que yo lo veo porque yo llevo mucho tiempo en este campo, como un canto que a ti te pasó y que lo hablamos, un ícaro, un ícaro puede llamar a los espíritus del agua, al espíritu del fuego, a muchos espíritus, o un ícaro se te puede meter en el cuerpo y el ícaro, o sea, el canto del taita, te hace la limpieza con su Ajá. canto. Entonces, es algo que es muy sagrado y que hay que tratarlo como tal, porque tú sabes que ahora en este mundo comercial ya se está haciendo de muchas maneras, ¿cierto? Hasta se está vendiendo yagé en tiendas, por internet, y eso no es así. O sea, no es Es así, hay que tener peligroso, la claro. verdad Y mucho qué bueno que cuidado. lo mencionaste, qué bueno que lo mencionaste porque yo también por experiencia sí diría lo mismo. O sea, yo diría que el tú empezar a jugar con esas medicinas solo no es recomendable. Es muy recomendable ir acompañado con alguien que lo sepa administrar, que te esté cuidando en ese mundo que vas a entrar. Y ahí viene el taita, el shipibo y el rol del chamán. En otros lineajes les llaman diferentes, pero son personas que están entrenadas para cuidar ese espacio donde tú estás vibrando, ¿no? Entonces, súper, súper importante si te empiezas a investigar esto, ir a un centro que sea muy profesional, que esté muy bien recomendado, porque ponerte a jugar con estas cosas es peligroso si no lo sabes hacer. Ajá. Bueno, y también eres practicante del PNL, que es la programación neurolingüística. Para alguien que está intentando pues meterse ya un poquito más a reprogramarse él mismo su diálogo interno de forma consciente y de forma amorosa, ¿qué le puedes recomendar a alguien que puede que no sepa, que no ha estudiado bien los procesos, pero cómo alguien puede empezarse a encaminar en ese mundo de reprogramación neurolingüística? Pues mira, la verdad yo creería que sí se necesita guía. ¿Por qué?
Bueno, yo te cuento que tengo muchos estudios en PNL. Realmente he hecho estudios de niveles muy avanzados, inclusive en neurohipnosis, máster en PNL. O sea, no he sido solo practicante porque eso tiene diferentes certificaciones, tipos de certificaciones. Y yo pues hasta el momento he logrado como la certificación máxima en PNL. Lo que dice todo el mundo, al menos háblese bonito, ¿cierto? Al menos háblese bonito, al menos piense bonito, porque definitivamente con lo que decimos y con lo que pensamos estamos creando nuestra realidad, ¿cierto? Eso es lo más simple, lo más claro, lo más práctico que podemos integrar. Eh, yo diseñé una metodología, que mi metodología tiene herramientas tanto psicológicas, pero una gran herramienta diseñada porque es única, o sea, que se llama el registro del alma, y que lo que buscamos es ir al inconsciente, porque es que realmente cuando hablamos de PNL, si no sabemos qué es lo que tenemos grabado en el inconsciente, ¿cómo vamos a trabajar lo que queremos trabajar si no sabemos qué es lo que tenemos en el inconsciente? Entonces, esta metodología lo que busca es identificar qué es lo que el programa real o los programas que tienes grabados en el inconsciente, identificarlos y luego transformarlos en programas positivos, ¿cierto? Corrigiendo como si estuviéramos corrigiendo la basura de un computador y muy especialmente las creencias. Porque lo que no sabemos es, con base a las heridas, a la historia personal y a las heridas que quedaron más grabadas y marcadas en nuestro interior, no sabemos cuál es la creencia que nos repetimos y ni siquiera nos damos cuenta. Ejemplo, puede que resulta que mis padres no estuvieron presentes, estuvieron muy ausentes y siempre estuve viviendo sola en mi niñez, viviendo muy sola. Entonces, ¿qué puede decirse ese niño o niña que vivió una niñez muy sola, no tuvo acompañamiento de sus padres? Si mis padres no me prestaron atención, era porque yo no era importante. ¿Cierto? Si mis padres no me prestaron atención, era porque yo no era suficiente o era inadecuada. De esa sola creencia, mira la creencia que se instala, que no sabemos, Ajá. se crea un programa de desamor, se crea todo un programa de insuficiencia, no soy suficiente, de que no soy bueno, que no creo en mí, ¿sí? Un programa de rechazo, es que si no me prestan atención, o sea, realmente no sirvo. Y a partir de ahí, bloqueas toda tu vida. Ajá. Entonces, la recomendación mía es identificar realmente cuál es la raíz origen de las creencias que están instaladas en el inconsciente para poder convertirlas en verdaderas creencias potenciadoras. No es, discúlpame, lo típico que veo en el entorno, en el medio. Repítete afirmaciones positivas. Cambia una creencia negativa por una creencia potenciadora. Puede que sí te sirva, pero te va a servir en un 30-40%. Ajá. Pero no te va a servir en la totalidad. ¿Por qué? Porque los que tienes que identificar es las tuyas, las originarias, las de raíz, las de las heridas. Cuando las identificas y haces todo el ejercicio a conciencia, te aseguro que cambia tu vida. Te aseguro que cambia tu vida. Es que es ir más a lo profundo de lo que está ahí enraizado, ¿no? ¿Cuál, Individual, o sea, es un trabajo individual y personalizado. No se puede volver genérico. cuál es la diferencia entre la neurohipnosis y la hipnosis tradicional? Yo diría que la neurohipnosis es una metodología establecida, de hecho la hizo Richard Bandler, fue quien diseñó esa metodología, y lo que busca es utilizar como detonantes y patrones desde la programación neurolingüística, o sea, como la guía que se establece dentro del proceso hipnótico es tocar como puntos claves del cerebro que te van a llevar a ese proceso de trance. O sea, es una metodología particular, a diferencia de la hipnosis, por decir algo, un proceso de hipnosis inicia a través de una relajación, donde vas induciendo a la persona que cada vez se sienta más y más relajado, y entonces en la medida que te vas sintiendo relajado te vas yendo y te van, ¿cierto? Te van guiando y orientando, dándote, digamos, las instrucciones de acuerdo al proceso hipnótico que se quiera lograr o establecer. En cambio, en la neurohipnosis hay aspectos específicos
es una técnica específica que está integrando los dos cerebros, va entrando el contacto de la realidad con el mundo del no real, con lo que está acá, con lo que está al otro lado. Entonces es una inducción muy particular, muy bonita, que lo que está haciendo es mover toda la parte, todas las conexiones de los dos cerebros. Esa es la neurohipnosis. ¿Qué consejo le darías tú a alguien que quiere comenzar su viaje hacia adentro, que no sabe por dónde empezar o que tenga un poco de miedo? ¿Qué consejo le darías tú? Que quita el miedo. Que quite el miedo, pero ¿por dónde empiezo? Soy nuevo, nunca he meditado, no sé ni qué carajos es un PNL, no sé qué es esto de la ayahuasca. ¿Qué hago? ¿Cómo empiezo? La verdad yo creería que hay que empezar por un trabajo personal, ¿cierto? Y ojalá un trabajo personal identificando una persona que realmente pueda guiar. O sea, yo sí pienso que necesitamos guías. Todos, absolutamente todos los seres humanos necesitamos un guía, un orientador. Empezaría por ese trabajo personal o con un psicólogo, no con psiquiatras. O sea, no empieces con un psiquiatra, empieza con un psicólogo que estudia el comportamiento humano, con el proceso de autoobservación. Importantísimo autoobservarse, importantísimo, digamos, hacer como lo primero que tenemos que hacer es decirnos la verdad. O sea, porque es que si no nos decimos la verdad, nunca vamos a avanzar. Y para llegar a ese lugar de decirnos la verdad, también vamos a necesitar guía, porque puede que lo logres solo, pero hasta qué punto estás realmente dispuesto y consciente que realmente quieres hacer un trabajo de verdad contigo. Y eso implica, imagínate, romper toda la estructura del ego. Toda la estructura del ego es romper toda la estructura del ego, de la mente, que se vendió una idea de sí mismo, construyó una idea de sí mismo. Entonces, desestructurar todo ese yo, esa personalidad de lo que yo creo que soy y realmente darme cuenta que sí tengo que romper todas esas estructuras. Y te lo digo porque cuando entran las personas a mi curso de chamanismo, yo les digo, más o menos a mitad de año, ustedes saben si quieren estar o no quieren estar. El grupo queda en la mitad. Y al principio las personas no lo entienden. No, que va, aquí estamos, nos encanta el chamanismo. Y yo, que no vayan a estar aquí por moda, ¿cierto? Porque la megatendencia del momento es lo ancestral. Y resulta que realmente se dan cuenta a mitad de año, en este momento ya está ocurriendo, donde una cosa es decirme, por ejemplo, decirme, ah, no, yo tengo que aprender a estar sola, es que tengo que aprender a estar conmigo, tengo que aprender a estar en mi propia compañía. Y otra es, vívelo, siéntelo, para que puedas decir si ya lo aprendiste y ya lo sabes ser y hacer. Entonces, Wow. resulta que cuando uno se mete en cualquier camino, la vida te pone a prueba. ¿Cierto? Si tú le dices a la vida, vida, por favor, dame paciencia, te pone una cantidad de situaciones difíciles para ver si realmente has logrado desarrollar la paciencia. ¿Cierto? Es lo mismo. No, en serio. La gente a veces no sabe qué está pidiendo, pero si estamos pidiendo evolución, si estamos pidiendo conciencia, si estamos pidiendo ser mejores personas, eso implica, wow, o sea, eso implica desestructurarse para volverse a formar cada piecita del rompecabezas, piecita por piecita. Y eso es un trabajo de guerrero. Así empezamos nosotros el camino del chamanismo, en la senda del guerrero. Y es que tenemos que aprender a sostener nuestras vidas con valentía, con honor, a pesar de todas las dificultades y las pruebas que podamos vivir y pasar. Y ese es el camino. Entonces, tú me estás diciendo que una recomendación, pues que desde el principio empiecen por decirse en la verdad, que no es fácil aprender a decirse en la verdad a sí mismo. Bueno, claro, hay que verse al espejo, ¿no? Y vernos por cómo somos realmente, ¿no? No por cómo nuestro ego nos dice que somos, ¿no? Que es difícil Claro, quitarte el ego. El ego es algo muy chistoso, ¿no? El ego es algo muy chistoso, pero, pero es muy estúpido al mismo tiempo. sobre todo que es que, mira, el ego es una construcción de la mente. La mayoría de las personas que hemos pasado por la universidad, realmente el constructo mayor, lo que nos da un lugar, una posición, es lo que sabemos.
Entonces ese lugar de lo que sabemos nos construye una idea de lo que somos y se nos olvida el corazón. Y entonces resulta que tenemos que hacer todo un proceso de destrucción para poder bajar al corazón y volver a sentir. Y para volver a sentir qué, lo que realmente somos, Exacto. La esencia, regresar a la la esencia. esencia. Durante toda la entrevista me estaba esperando para preguntarte, porque quiero empezar a hablar un poquito del dinero. ¿Cómo ve el chamán? ¿Cómo ves tú que eres chamán el dinero? A ver, yo no sé cómo ve un chamán el dinero. Yo te voy a decir cómo veo yo como persona, como ser humano, que ha pasado por un proceso de conciencia, llamémoslo así, un proceso de conciencia, que soy psicóloga, que soy mujer, que soy madre, que soy hija, que soy esposa, que soy persona y que también me muevo en el mundo del chamanismo. El dinero lo entiendo como una relación de valor. Y cuando digo una relación de valor es que si yo me valoro, el dinero llega. Valoro lo que soy y valoro lo que ofrezco a los demás. O sea, siento que tiene valor lo que entrego y doy. Te aseguro que el dinero siempre va a llegar a tu vida si te valoras. Por eso el dinero lo entiendo como una relación de valor y como una relación. No solamente una relación con esa energía que se llama, que es la energía del dinero, sino la relación con todas las personas. Dentro de todo lo que he descubierto en todo este camino, es que cuando he tenido dificultades o procesos de conflicto con algunas personas, esa relación con el dinero cae. Mm, Por eso yo decidí no volver a pelear ni discutir con nadie. O sea, es que el dinero es una relación y es cómo nos relacionamos con todas las personas. Si yo no me valoro, no recibo valor. Si yo invalido y desvaloro al otro y lo rebajo, pidiéndole rebaja, cuando yo le pido rebaja a alguien, lo estoy invalidando y rebajando. Quiere decir que dentro de mí no está clara la estructura del valor. Cuando yo permito que otro me rebaje, quiere decir que no está clara la estructura de valor en mí. ¿Sí me entiendes? Y cuando enti- yo, lo que ya te dije, cuando entro en conflicto con otro, estoy entrando en conflicto con la relación del dinero. ok, ok, pero ¿qué le dirías tú a un negociador, por ejemplo, que esté usando tácticas para rebajar, pero no por crear conflicto en la persona ni por atacar personalmente, pero ya por cuestiones de negocio, ¿no? Ese tema también lo he estudiado, o sea, yo he estudiado negocios, o sea, relaciones de negociaciones, porque yo en mi tiempo atrás estuve mucho trabajando en empresas formando en competencias blandas, inclusive en competencias de negociación. Y lo que pues yo siempre digo es, realmente si tenemos un buen nivel de conciencia, tenemos que establecer una relación donde todos ganemos, gana, gana, Mm. gana, gana, porque si vamos a seguir jugando a yo gano, tú pierdes, o yo pierdo y tú ganas, que todo tiene que ver con el amor propio, el valor y la autoestima, o ambos perdemos, ¿cierto? Es porque falta mucha claridad interna y mucha conciencia sobre lo que significa el valor de las personas, Estoy la totalmente de importancia del acuerdo ser humano. contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, mis mejores negocios, negocios fuertes, grandes, los mejores han sido gana-gana, que aunque negociemos, aunque rebajemos, aunque toque dar de un lado y del otro, el chiste es que las dos entidades queden contentas, al final son gana-gana, y el chiste es hacer negocios a largo plazo, es lo que yo siempre le recomiendo a la gente. No intentes tumbártelo, no intentes Eso, rebajártelo para que ganes en esa transacción. El chiste aquí es que ganes tú, que gane él, pero que sigan haciendo negocios a largo plazo, ¿verdad? Que queden total, todos contentos. completamente. Bueno, nos diste tu opinión como Mónica, como chamán, pero me da mucha curiosidad, te lo pregunto, aunque con el miedo de sonar un poco tonto, pero ¿qué piensa el otro mundo acerca del dinero y de las finanzas? Yo creería que todo se estructura con base en la relación de valor. O sea, es que, mm, a ver,
hay una estructura por el cual se sostiene todo este universo y la vida, la relación con el Padre, con la Madre, con el Hijo, que es esa triada, esa Trinidad. Y en esa relación, o sea, yo te estoy hablando de algo energético, inclusive de algo chamánico, porque en esa energía que llamamos Padre, Madre, Hijo, cada parte de esa energía tiene un valor, ¿cierto? ¿Cómo valoro y cómo reconozco la energía masculina? ¿Cómo valoro y reconozco la energía femenina? ¿Y cómo reconozco y valoro la energía del hijo? Es el que sigue, ¿cierto? Como en esa continuidad de ese legado. Cuando hay ese respeto, cuando hay unos valores, y mira que la palabra valor aplica a muchas cosas, cuando hay unos valores, cuando hay unos principios, en el mundo del misterio, en el mundo del espíritu, todo se mueve, es por el mundo de los valores, valores y principios, que a la final es lo que da el valor. O sea, si tú me preguntas, Mónica, ¿en este mundo el dinero es importante o se considera? Obviamente, es que es una energía y realmente la intención de la energía de la gran conciencia es que todos seamos bendecidos y todos estemos bien, pero ¿con base en qué? En relaciones de valores y principios sanos. En esa relación de valores y principios sanos y de armonía, todos deberíamos de estar conectados con la riqueza. Y para alguien que quiere generar esa abundancia, ahorita estamos hablando de finanzas, más enfocado en eso, pero para alguien que quiere empezar a generar abundancia, ¿cómo tiene alguien que empezar a cambiar su relación con el dinero? Pues hay muchas cosas, realmente son muchas cosas y yo te había contado que he tocado el tema y que he dictado cursos, tengo un curso que se llama Mi espejo y maestro, el dinero, porque realmente la expresión del dinero en mi vida es un espejo de lo que yo soy, ¿cierto? El dinero va a espejear tu generosidad, tu bondad o tu mezquindad. O sea, solamente el dinero se expresa a través de lo que soy, ¿sí? Entonces, ¿yo qué recomendaría? Lo primero que recomiendo y que recomiendo en consulta es que la persona aprenda a valorarse y a creer en sí mismo. Ese es el tic más importante para acrecentar y atraer el dinero a sí mismos. Amarse, o sea, valorarse y creer en sí. El segundo, agradecer, porque hay personas que todo el día se están quejando por lo que no han logrado, por lo que no tienen, por cualquier incomodidad se están quejando. La energía de la queja rompe toda posibilidad de mantener esa energía del dinero, del valor. Pero si agradeces el arroz, así sea solamente arroz o huevo que comes y lo agradeces y lo bendices, y si agradeces, así sea la chocita donde vivas, pero no te estás mojando y la agradeces. Si agradeces, si agradeces, si agradeces, no te alcanzas a imaginar la energía del agradecimiento, cómo trae la energía del valor manifestado en el dinero. Entonces, hay que cambiar las creencias, obviamente. Las creencias familiares, porque hay mucha gente que frena su relación con el dinero porque en la familia no se hablaba sino de escasez, de limitación, de impedimentos. Hay una cantidad de historias que han vivido las familias negativas con relación al dinero, que les robaron, que los dejaron en la calle, en fin, tantas cosas, o las discusiones y peleas por dinero, entonces ya el dinero siempre es una pelea, una discusión. O sea, no se alcanza a determinar cómo todos esos registros de la historia personal de cada individuo y de un grupo familiar bloquea la relación con el dinero. Ajá. Totalmente, totalmente. Y bueno, y eso que mencionaste de empezar con el agradecimiento, yo totalmente de acuerdo, ¿eh? Y eso va, porque el simple vivir en agradecimiento y el agradecer, pues es decirle al universo, gracias por lo que tengo, y el universo como que te da más, ¿no? Pero si no estás agradecido porque ya tienes, ¿por qué carajos crees que te vas a merecer más? Exactamente. Y hay una cosa, acabas de decir algo súper importante del merecimiento. Mira, muchas personas no les llega el dinero porque establecen en esa creencia de no soy suficiente, no soy bueno, porque me dijeron de niño eras un niño malo, te castigaban y te castigaban y te juzgaban y te culpaban. Esa energía del juicio, la culpa y el castigo
te lleva a un programa donde tú continúas sintiéndote malo, culpable, y el que se siente malo y culpable, pues tiene que pagar, ¿cierto? ¿Y cómo pagamos? Entrando en deuda o no teniendo dinero. Y nos castigamos no teniendo. Porque si hay programas de castigo, la mayoría de las personas se castigan creando escasez en sus vidas. Y por supuesto, Autoesclavizándose con esas deudas. esclavizándose y no sintiéndose merecedores. De verdad que se desbloquea esto que estoy diciendo. Pues suena muy fácil y ojalá las personas lo capten así de rápido y de fácil. A veces se necesita acompañamiento, pero el que tiene la capacidad de, digamos, entender esto es una llave para abrir las puertas a su abundancia y a su dinero. Qué bueno que mencionaste eso de las deudas y de la escasez, porque es algo de que siempre tocamos ese tema aquí en Inversor Compuesto. Es que las deudas te estás tú mismo esclavizando a esa deuda, ¿no? Entonces, Claro. el quitarte esas cadenas, ¿no?, es realmente liberador. Es Sí, realmente claro. liberador el quitarte la deuda del carro, el quitarte la deuda de la tarjeta de crédito, la deuda del negocio que sacaste de la línea de crédito. Eso todo es quitarte esas cadenas, es sentirte más en paz, sentirte más libre. Oye, y que no tienes el último carro de lujo que todos tus vecinos tienen, no pasa nada, pero no tienes esa cadena, ¿no? No tienes esa Ajá. gran cadena. Y aparte tú estás en estos dos mundos, Mónica, que está muy interesante porque tienes lo de la sanación, pero aparte tienes tu propio centro de sanación, que es un negocio. O sea, al final del día tú estás de directora de un negocio, ¿no? Tú como negociante, ¿qué crees que es lo más difícil de tener un negocio? Eh, lo más difícil, no, yo diría que hay que tener mucha sobriedad. Yo insisto mucho en la sobriedad y en la racionalidad, ¿cierto? Como lograr ese equilibrio entre, tú sabes, lo administrativo. Si no se administra bien un negocio, o sea, todo negocio, yo siempre he tenido un dicho, un negocio mal administrado es malo, un negocio bien administrado es bueno, o sea, no hay negocio malo, hay malos administradores. O sea, realmente es que, no, lo que está ahora dando, no, lo que está ahora dando, no, cualquier cosa puede dar. Una empresa de, bueno, aquí en Antioquia comemos arepas, no sé si allá en México comen arepas, Las pero un negocio conozco de, porque mi esposa es colombiana. bueno, un negocio de tacos, o sea, un negocio de tacos puede dar toda la plata del mundo con una persona que le pone corazón y le pone pasión y administración. Pero también para otra persona, el mismo negocio de tacos se quiebra al mes, a los 2, a los 3, a los 6 meses. ¿De qué depende? Depende de todo lo que hemos hablado. Depende de creer en sí mismo, depende de la confianza, de sentirse suficiente, de ser capaces de sostener, porque los negocios se sostienen porque nos volvemos adultos. Los negocios se quiebran porque son administrados por niños o adolescentes. El adolescente se gasta la plata en cositas, el niño en cositas y el adulto, perdón, y el adolescente en placer. Y resulta que por no administrar ese dinero que ingresa adecuadamente, pues se pierde el negocio. Un negocio que dé es un negocio que está siendo administrado por una persona que asumió el lugar del adulto. El adulto es el que es capaz de sostener su vida, es capaz, el adulto es aquel que es capaz de sostener una familia, o sea, de lograr esa expansión, ese preservar, ese mantener, ese guardar, ese proyectar. Eso solamente lo puede hacer una persona que ya esté en su condición psíquica, en una condición, en un estado de adulto. Y eso aplica para cualquier tipo de negocio, sea lo que sea, ¿no? Hay que Claro. manejar bien las finanzas, los flujos de caja, sea un centro de retiro o sea un taquero en la esquina, tienes que controlar esos gastos los ingresos como cualquier otro negocio. Sí, ya cuando tú dices, tienes un negocio y es importante que toquemos el tema, pues mi campo es el campo terapéutico y espiritual. Entonces, inclusive mucha gente dice, es que ustedes no deberían de cobrar. Mucha gente nos dice, ustedes no deberían cobrar. Y yo, ¿cómo no? O sea, no cobra el médico, no cobra, o sea, si inclusive en este campo psicológico, psicoterapéutico o inclusive espiritual, logras mayores cosas en ti porque no vas a darle valor
a eso que te Claro. ha sacado y que te ha puesto en un lugar importante y especial. ¿Cómo no? O sea, yo tengo claro, mi negocio no es un negocio para tener dinero. Mi negocio es un lugar de servicio, de atención, porque lo que nos interesa es desarrollar la conciencia y la sanación en las personas. O sea, mi propósito es ese. Si mi negocio, el fin es el dinero, yo sí diría que ahí estamos perdidos, ¿cierto? Perdidos, porque entonces se convertiría, ¿cierto?, en obtener dinero y ya. Pero cuando el negocio tiene un propósito elevado, un propósito mayor, inclusive así sea el negocio de arepas o de tacos, pero que le des un valor y un propósito mayor, se puede convertir en el negocio más hermoso y maravilloso del mundo, aunque te esté dando dinero. Y es como el significado, todo es el desde dónde lo haces. Yo siempre he dicho que la mujer que sale desnuda en redes porque lo hace desde la libertad, porque siente que ya no necesita la ropa para poder expresar su verdad y su belleza, es diferente y es un valor hermosísimo a diferencia de la que sale desnuda para llamar la atención, porque cree que es a través del cuerpo que es valiosa, ¿cierto? Entonces, en ese desde donde nadie sabe lo de nadie Ujú. o de pronto lo intuimos, ¿cierto? O lo sentimos. Entonces lo que nos da la tranquilidad, digamos, en las relaciones, en el mundo de las relaciones del negocio, es que eso se siente. Se siente quien lo hace por dinero, se siente quien lo hace por amor, por servicio, por propósito, digamos, por un lugar más elevado. Claro, sí, totalmente. O sea, el cobrar yo lo veo no tiene nada de malo, al revés. O sea, ¿cómo alguien te puede decir no deberías de cobrar? Pero si dejas de cobrar no puedes vivir, no te puedes sostener, no puedes repartir el conocimiento que tienes, no puedes dar los servicios que tienes. Entonces, es algo totalmente irracional el pensar que el no cobrar está bien. El cobrar está bien porque así le pones algún tipo de valor a lo que está recibiendo la otra persona. Es como el que dice, es que a mí eso de que me intenten vender un curso me caga, porque te intentan vender un curso, mejor que me lo den gratis. Pero es que si te dan un curso gratis, no tiene No el lo vas a mismo valorar valor que un curso que tú y no lo vas a compres. valorar. Total, Exacto, porque no lo estás no lo valorando. valoras. Entonces, qué bueno que recalcaste eso ahí. Inclusive te cuento una cosa, Alfonso, ya que tocas el tema del regalo, me ha pasado. Yo he regalo cupos a veces en el curso de chamanismo. Y te digo, las personas a quienes se los regalo no son las que más lo aprovechan. Y generalmente tengo dificultades y problemas con las personas a quienes se los regalé. O sea, es una cosa increíble Me lo porque imagino. no valora, no hay el valor. Y en el mundo espiritual, el tema del valor es entendido como un equilibrio y una reciprocidad. Es que es una energía que tiene que ir y venir, es recíproca. De hecho, Claro. cuando se inició todo el proceso del Reiki, ¿cierto? A través del maestro Sui, cuando él empezó a regalar sus sanaciones en la calle, se generó una descompensación en él como ser humano porque solamente daba y daba y daba porque Y no regalaba recibí. sus procesos de sanación. Cuando en algún momento en esos estados de silencio, de comunicación con el espíritu, le decían que él tenía que buscar un equilibrio y lograr una reciprocidad establecida de alguna manera para que realmente se mantuviera también el equilibrio en él como ser humano y como ser espiritual. Entonces, bueno, son creencias y a veces creencias manipulatorias de los demás para obtener cosas que realmente absolutamente todo debe de tener un equilibrio y una reciprocidad. En temas de, ya sean financieros o personales, ¿cuál ha sido tu inversión más rentable? Versión más rentable. Pues a ver, no, yo creería que, te cuento, yo estuve 30 años en el mundo empresarial. Digamos, fui conferencista mucho tiempo, este tiempo en competencias blandas. Dictaba talleres de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación efectiva, creatividad, innovación, todos estos temas. Y realmente fue una época muy bollante, ¿cierto? Porque las empresas pagan muy bien. Pues a mí me pagaban muy bien.
Sí, porque era una, pues, digamos, conferencista y tallerista reconocida, ¿cierto? Por las metodologías que aplicaba. Una persona muy de metodologías muy activas y experienciales. Ganaba muy bien. Digamos que Espalalma es un lugar que no gana en comparación con todo lo que ganaba con el mundo empresarial, ganaba más. Sin embargo, hablando en términos de ganar, es que ganar no es solamente dinero. Yo diría que acá en Espalalma ganamos, uff, o sea, en satisfacción, no te alcanza a imaginar lo satisfactorio que es trabajar en lo que hacemos. Ganamos en humanidad, en equipo, tenemos un equipo excelente, mucho en realización. Aunque yo creería que por supuesto ganamos dignamente, sí, porque en el mundo espiritual mucha gente de verdad que está arrastrada, que porque no se puede ganar, no gano en exageraciones como otras personas que sí explotan, porque es que están los extremos, el que no se permite ganar que porque es algo espiritual, o el otro extremo, el que está explotando el mundo espiritual para ganar, son dos extremos. Yo siempre he llamado mucho, yo expreso algo que me lo enseñó mi ex esposo que dice el extremo de la mitad. Y el extremo de la mitad es que tenemos que buscar siempre el equilibrio de todas las cosas. El extremo de la mitad es ni exploto ni vivo arrastrado. O sea, vivir dignamente, que es lo que todos nos merecemos. Ese balance que todos estamos buscando, ¿no? Súper Ajá. importante. Mónica, ya estamos casi al final de la entrevista. Si le pudieras dejar un mensaje al mundo en un idioma universal que todos pudiéramos entender, ¿cuál sería ese mensaje? Yo diría que en estos momentos el mensaje para el mundo es que nos urge cooperar. En lugar de competir, compartir y cooperar. Porque esta humanidad, si no nos constituimos en una nueva humanidad y seguimos siendo, digamos, aplastando al otro para figurar, explotándolo, extorsionándolo, la humanidad desaparece. Realmente lo que yo le digo a la humanidad en estos momentos es que necesitamos crecer mucho en conciencia con respecto a la tierra, al cuidado de la tierra, al medio ambiente, por toda la explotación que se da justamente por obtener recursos mayores, que luego, pues, ¿para qué si la misma tierra nos va a sacudir y nos quedamos sin nada? O sea, la ambición, ese gran poder de tener, de ambicionar en toda la parte de la explotación de minerías y de explotación a la tierra, eso luego se nos puede devolver. Es lo que yo hablo todos los días y le expreso a la gente. Primero tenemos que ser faro de luz para muchas personas que están en la oscuridad y que la están pasando muy mal, ser faro de luz. De hecho, saqué una canción con ese título. Lo otro es que tenemos que cuidar la tierra, tener mucha conciencia, crear una nueva humanidad donde nos dediquemos todos a estar de verdad unidos, apoyándonos, acompañándonos para sacar al que está abajo, sacarlo a flote, el que se deje, el que permita, y que eso va a depender de igual. O sea, yo puedo dar la mano, pero no puedo obligar a que me den la mano. Y es que cada uno tiene que tomar decisiones frente a su vida. Nadie te va a rescatar, ni nadie te va a poner en todas las condiciones. Hay que hacer el esfuerzo, hay que hacerlo cada uno, hay que sacar ese guerrero interior para poder aprender a sobrevivir, a sostener nuestras vidas, nuestras familias, nuestra comunidad, a vivir, yo diría que es cierto, con todo esto, en común unidad. Esa es la comunidad. Y la humanidad tiene que ir hacia allá. Y si no va hacia allá, desaparecemos. ¿Qué mensaje tan bonito nos acabas de compartir, Mónica? Muchísimas gracias. A veces se nos olvida que al final del día nos tenemos los unos a los otros, que es lo que importa, y que no se nos olvide la Pachamama, ¿no? Porque ¿de qué te sirve ganarte todas estas riquezas y al mismo tiempo estar destruyendo a la madre tierra, que es que es nuestro hogar, ¿no? Entonces, es muy irónico el pensar así, ¿no? Entonces, qué poderoso mensaje nos acabas de dar, ¿no? Y uno como inversor tienes impacto, ¿no? Porque cada dólar que tú estás invirtiendo, conscientemente, ponte a pensar en dónde está
parando ese dólar? ¿A dónde se está yendo esa ¿Dónde lo energía, estás no? poniendo? Claro, claro. Algo que yo digo mucho, yo en lo personal, por ejemplo, yo soy muy cuidadoso en dónde invierto y en qué compañías apoyo. Yo, por ejemplo, te doy un ejemplo, nunca apoyaría a una compañía de cigarros, de cigarrillos, como le dicen en Colombia, ¿no? Ajá, ¿Por qué? Pues porque modifican el tabaco, que es una planta sanadora, la modifican, le llenan químico y la convierten en un cigarrillo que es un veneno para el cuerpo humano, ¿no? Entonces, ajá. eh, tú como inversor tienes que empezar a concientizar a dónde estás llevando tu energía con ese dinero, ¿no? Así es. Mónica, para los que quisieran conocer un poquito más de Spalalma, de los servicios que ofrecen, ¿dónde te pueden encontrar o dónde pueden accesar esta información? Bien, entonces, bueno, nosotros estamos en Instagram como Spalalma, es Spalalma, spalalma.com como página web o spalalma.templo en Instagram. Y bueno, y en una línea que siempre está ahí permanente de atención, ¿cierto? No sé si te doy el número, ¿cierto? Es un número colombiano, Lo el que hacemos es lo código dejamos en las notas es, del episodio, los links ah, con los teléfonos, eso yo me encargo, lo voy a dejar aquí para los que nos están escuchando en las notas del episodio. Y está cerquitita de Medellín. inclusive cerca del aeropuerto José María Córdoba. Nosotros estamos supremamente bien ubicados porque estamos en una zona muy campestre, rodeado de naturaleza, de árboles gigantes. Es un lugar campestre a 5 minutos del aeropuerto, pegados. Nosotros hasta recogemos a las personas en el aeropuerto cuando nos piden el servicio. Alfonso, es que nosotros en estos momentos tenemos unos retiros específicos, especiales para extranjeros, para personas que vienen a hacer todo un proceso, digamos, de autoconocimiento, y no solamente a través de las medicinas ancestrales, sino a través de muchas prácticas, ejercicios que hacemos, les enseñamos a elaborar su tambor chamánico, les enseñamos muchas cosas, o sea, trabajamos muchas cosas de esa parte del registro del alma para que se den cuenta la raíz origen de su situación y de sus patrones y programas establecidos en el inconsciente. Hacemos muchas cosas muy bonitas, tenemos la máquina Tera, que es pura tecnología alta, digamos, asociada a toda la parte cuántica y vibracional. Entonces, bueno, aquí estamos y para que sigamos tejiendo todo este nuevo mundo de conciencia, porque es tejer una nueva humanidad con mayor conciencia. Perfecto, pues como ya dijimos, vamos a dejar los enlaces aquí en el episodio para los que quieran conocer más de Spalalma y de Mónica. Mónica, muchísimas gracias por tu tiempo. Ya sé que ya es de noche ahí en Colombia, entonces te Sí, lo agradezco mucho todo lo que nos compartiste, todos los aprendizajes. Ojalá nos podamos ver muy pronto y y que así se sea. repita. Aquí te esperamos, claro que sí.